Si quieren hacerme una pregunta, no comprometedora, una pregunta, pues me hacen una pregunta. Sí. Hay un escritor español de los siglos XIX y XX, Julio Gamba, en uno de sus libros de viaje, dijo algo así, cito de memoria, como que un país no solo es grande por sus héroes, sino también es grande por sus bandidos. Una de las razones por las que estoy acá es porque desde el título de su libro, que obviamente no he leído y seguramente no habrá reflexión, eso ya está claro. Luego su explicación lo ha dejado más claro todavía. Entonces yo quisiera preguntarle, a partir de ese binomio dramático que pega muy bien con una película, en tanto héroe y antihéroe, y una reflexión tal vez general que le quisiera pedir sobre esa relación entre el heroísmo negativo, el heroísmo positivo, el bandidaje y el heroísmo en el contexto, obviamente, en que usted lo está estudiando, de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, pero también en una visión histórica un poquito más amplia. Sí, bueno, te cuento, el más famoso de todos los bandidos, aquel el García, Manuel García, este individuo el rey de los campos de Cuba. Entonces, es un poco romanticón esto del rey de los campos de Cuba, pero tipo era un asesino. No vamos a perder esto de vista, porque ahora está de moda querer a la reina del sur, al Pablo Escobar. O sea, la gente se identifica con estos personajes como si estos eran asesinos. Y hay novelas que la gente sigue. Bueno, pues de alguna manera, en esa época, García era como el Robin Hood de la época, pero un Robin Hood que mataba, ahorcaba, tranquilamente, desaparecía apellidos completamente. En la época. Están las crónicas ahí de la época del diario La Marina y de muchos periódicos españoles en el que dicen, vuelve cuando empiezan la guerra esta con el tema de los bandidos que se están incorporando a la guerra. Y en el momento antes de la guerra floreció todo el tema de los bandidos. Dice, esto está floreciendo al mejor tiempo de, o sea, como en los tiempos de García, ¿no? Y hay otro... Ajá. Sí, claro. El caso es que era un hombre que Martí sabía, y mucha gente, de que era un individuo que no tenía los valores suficientes desde el punto de vista para la causa, ¿no? Para aceptarlo, y le ofrece dinero a Martí para su guerra, o para la guerra, le ofrece dinero, un maletín de dinero. El maletín de dinero después lo desaparecieron, el que lo llevó se lo robó, ahora no recuerdo el nombre, al que García le dice, mira, llévale esto a Martí. Martí dijo, no, devuélvaselo a García y dígale que lo deje todo atrás y que se incorpore, y aquí encontrará de verdad en las filas un puesto para él de honor, pero no necesitamos su dinero porque ese dinero era manchado de sangre. El individuo, que ahora se me ha olvidado el nombre porque ya el alemán me está cogiendo, ajá, dígame. Se robó el dinero, al final a García lo matan y el maletín no apareció jamás. Sí. Yo soy Eduardo Sayamotán. Ah, qué bien. Mi nieto del coronel Enrique López de Mola y Boca. Ok. Y mío bisnieto del Pidio. Que se casó con la hija mayor de su hermano Enrique. Y hay una prole enorme. Sí, lo endogámico que hemos hablado. Sí. Por parte de padre, de la Sayamazán y Rey. Soy mi tío bisnieto, que era el general López Recio y Loinas. López Recio y Loinas, correcto. Que realmente era el jefe de Capuí, me extraña que no lo hayan mencionado. Correcto, es verdad que era el jefe, no sé si es antes de, no, es después de la muerte. Después de la muerte de Ignacio Aramonte, que también está está López Recio con el otro, el americano, con Reef. Ajá. Cuando vino la República y los americanos lo nombraron gobernador de Camonte. Sí, cómo no, efectivamente llegó a ser gobernador. Sí, cómo no. Pero es muy interesante todo eso que has mencionado, porque Bernabé Sánchez era el suegro del coronel Enrique López de Mola y Boca, una de las hijas del coronel, de ahí viene los Sánchez Mola de La Habana. Correcto.
Y Antonio Aguilera también tenía un parentesco con una de las hijas. Y yo creo que puede haber influido, lo que le pasó al coronel. Obviamente el coronel Enrique Loret de Mola iba a ser el jefe de operaciones de Campo Verde. Y él se niega. Yo pienso, porque él tuvo 10 hijos, 5 antes de la guerra y 5 después de la guerra. Entonces, estamos hablando de la guerra de los 10 años. Yo pienso, y esto no se habla mucho de esto porque se dice que si él estaba enfermo, pero tú dijiste algo que yo creo que es lo cierto, que él se niega, pero él se niega a ir a la guerra, pienso yo, porque él tiene que haberle prometido a su mujer, después de lo que pasaron durante esa guerra de los 10 años, que él no peleaba más, que ya él se daba por vencido, y yo pienso que él se negó, dijo, yo no voy a, porque ya todos los hijos, de los primeros 5 hijos, hubieran ido a la guerra con él. Para apoyar eso que tú estás diciendo, en efecto, Loret de Mola, entre las razones que le da a Gómez para negarse a ser jefe de operaciones, le dice, mira, esto aquí es un patriotero, esto no es un patriotismo lo que hay. Incluso se habla a nivel de cuadras, en las calles, de todo lo que vamos a hacer. De tal manera que hasta las propias autoridades nos prestan sus salones para nuestras reuniones. O sea que aquello era, era una cosa que no tenía sentido. Entonces, efectivamente dice, entre otras cosas, no me interesa esto, son unos payasos esta gente, lo que están es hablando de... Pedro, ¿querías decir algo? Sí, bueno, cuando se hace una investigación histórica tan exhaustiva, queda mucho material, digamos, no eliminado, sino no adoptado al desarrollar la escritura. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención, siglo XIX, parto de los criollos cubanos. ¿Cómo palpaste toda la bibliografía que por tanto tiempo se nota que exhaustivamente analizaste, rumiaste? Ese discernimiento entre viniendo de lo peninsular, pero pariendo la identidad cubana. Que hasta en el mismo Martí está en la relación con su padre. Sí. Me gustaría saber cómo palpaste esto, ahora que puedes mirar más fríamente toda la bibliografía presentada. Sí, te cuento que eso sería un tema bien complejo y daría para otra conferencia que no voy a dormirlos aquí. ¿Sí? Porque es verdad que el tema este de la identidad, se habla de la identidad cubana, de la formación de una nación en esa época. Y la verdad que hay que ir a detalle, porque cada región tenía su cosa. Mira, una de las cosas por las cuales Martí le costó tanto trabajo, la famosa unidad que nunca la logró, jamás logró unificar a los cubanos. Los cubanos tú los puedes reunir, pero no los puedes unir jamás. Eso estamos claros. ¿Ok? Entonces, eso mismo sucedió en aquella época. Había que tener cuidado con el individuo que era el criollo, el nacido allí, y que quizás quería a Cuba, pero se sentía español. El caso raro de Martí, que es hijo de un valenciano y de una canaria, y se sentía cubano hasta la médula. Pero no fueron todos, realmente, incluso de tercera generación decían que eran españoles. No es como nuestros hijos aquí, que quizás los hijos de mi hija o los hijos de ella, ya van a ser más americanos y van a decir, bueno, sí, mi tatarabuelo vino de Cuba en algún momento y ya no siente absolutamente esa conexión. No, de tercera generación, los cubanos nacidos allí se sentían españoles y todavía a final del siglo XIX se pensaba en Cuba como una provincia ultramar española. De manera que no solamente estaba este cubano, el entresijo del cubano españolista, del cubano que sí se sentía de verdad cubano, del propio español. Había una mezcla encontrada, ¿no?, de la percepción de qué cosa podía ser la isla para estas personas que estaban en ese momento allí. De hecho, como mencioné, peleó más gente al lado del ejército español que cubano. Pelearon más negros al lado español que los cubanos. Esto es un dato que mucha gente no conoce. La escolta de Valeriano Weyler eran 36 negros
le decían así, la escolta negra de Valeriano Weyler, cubanos, que se embarcaban donde quiera y eran bien fuertes. Eran bien fuertes, o sea, no eran personas estaban súper entrenados y eran cubanos, no eran de la Conchinchina ni de Haití. Y sí, el mismo Calixto García, en la famosa toma de Las Tunas, ejecutó él personalmente a 18 negros que había cogido en el bando español, que eran cubanos. Él personalmente. No sé, eran 18 o 32, no recuerdo ahora la cifra. O sea, eran cubanos, o sea, era bien complejo el tema. La autora puede hablar. Sí, pero no a título de negros, sino a título de traidores. Esa es la diferencia. No, yo digo la diferencia, o sea, yo uso el término porque estoy hablando de la época, o sea, estoy hablando de cómo era que, o sea, así se llamaba, se salía en la prensa, la escolta negra de Valeriano Weyler. Esto es una cuestión de racial, esta es la guerra de los negros, o sea, yo estoy usando el término, no es despectivo ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista de cómo se manejaba el tema en la guerra. Pero te digo más, nuestras tropas, había un racismo de apaga y vamos. Sí, entre las tropas cubanas, para hablar del tema, un capitán negro no le podía decir a un capitán blanco compañero. O sea, es una cuestión que esto sí se puede tocar y yo quiero ahondarlo en algunas de mis investigaciones, que tengo muchísimos temas por donde cortar. En la misma tropa de Agramonte, con la parte de la tropa que era china. Ajá. El mismo Agramonte tuvo que interceder para defender a un capitán de los chinos. Efectivamente, porque le iban a apelar a los propios cubanos. O sea, es bien complejo el tema social de cómo te sentías tú, este sector de la población cubana estaba entre dos fuegos, entre la propaganda española y la idea de Martí de una independencia. Sí. El tema es muy complejo. Estamos en época de esclavitud. España no reconoce la libertad de no quita la esclavitud como institución hasta 1888. Quiere decir que lo que se venía arrastrando como cosa natural, que es una institución terrible de la esclavitud, como tantas otras instituciones entre blancos que han sido terribles, era habitual en la época. ¿Cómo decir? El esclavo Céspedes dio casi inicialmente la libertad dentro del grupito negro que entró en la manigua, pero lo demás estaba en esclavitud total. Y apenas no había el concepto de lo que podía ser libertad. Sí, había libertos que habían comprado su libertad a través de los años, y todavía en la República se conoció, pero era un fenómeno natural. Es decir, esa crueldad tan infinita que la tenía también el blanco contra el blanco, no solamente la esclavitud que per se, no, la esclavitud fue entre chinos, entre blancos y negros, entre blancos y blancos y negros. O sea que eso es ha sido muy, perdón, no eterno no es la palabra, sino muy permanente, ha sido muy eso. Por cierto, quiero decir que, y lo de Calixto, que es mi bisabuelo, quiero señalar que no a título de negros fueron matados, sino a títulos de traidores. Hubiera sido lo mismo 18 blancos. 18 blancos, no hay que señalar eso. Otra cosa, el regimiento Céspedes era un regimiento de negros. Quiere decir que todavía en Cuba el negro no estaba totalmente liberado. La cosa fundamental de la manigua fue precisamente el compartir momentos tan tremendos, tremendamente fuertes y duros, y que con líderes negros. Tuvimos una serie de líderes negros combatientes, Quintín Banderas, Guillermo Moncada, you name it, maravillosos, los maceos. Quiere decir que eso fue tremendo. Creo que hubo al revés. La manigua facilitó una cordialidad, una convivencia extraordinaria. Y luego las familias negras continuaron con las familias blancas hasta cierto punto. Recordemos que todo era una economía pobre, paupérrima, y que unos se apoyaban en otros. El negro liberado no podía ser independiente económicamente y dependió durante X tiempo del criollo blanco y demás. Otra cosa,
Bueno, es tanto realmente y es tan difícil todos estos temas del color en Cuba, sí, que es extremadamente complejo. Sí, no, y dicho sea de paso, es verdad, como dice la autora, es súper complejo el tema. Carlos Manuel de Céspedes no le dio la libertad a sus esclavos. Le dio, correcto, pero le dio la libertad a esclavos que no eran de él. Eran esclavos arrendados. Vamos a... Entonces, que eran... no, eso harina otro costal. La historia oficial dice otra cosa, pero realmente... Mira, yo quisiera ofrecer una enmienda aclaratoria en cuanto a este tema que estamos hablando, y eso es, y yo creo que hiciste una referencia, Rosa Leonor, previamente a la importancia de cuando el ejemplo de Argentina con múltiples presidentes en cuestiones de horas, y eso es el contexto del tiempo que estamos viviendo. O sea, la gran guerra civil en los Estados Unidos, llevada a cabo 89 años después de que la Declaración de Independencia se pronuncia anunciando los valores universales, derechos naturales, igualación del ser humano. 89 años después es que se gana la guerra civil, o sea, hay que ir a una guerra civil, en la cual 2% de la población murió. O sea, es una guerra bestial, probablemente la primera guerra moderna en la historia. Y hubo regimientos, batallones de negros estadounidenses que no pudieron estar al lado y servir en unión con los soldados norteamericanos. Y me refiero a los del norte, naturalmente. O sea, quiero decir que cuando ponemos el caso de los cubanos, que fue una guerra interclasista, 60 y pico % del ejército mambí era de la raza negra. En los Estados Unidos puso enorme presión porque Wood tenía ciertas inclinaciones, no voy a decir racistas, pero sí inquietud que había en los Estados Unidos con respecto a los ciudadanos de la raza negra, y buscaban en el sistema electoral cubano poner ciertas trabas, y los cubanos rechazaron eso. O sea, exigencia de que tenías que tener determinadas calificaciones para poder votar, los cubanos rechazaron eso. Quiere decir que, pese a todos los defectos, que siempre los hay, porque no hay un país en esa época que no tenía determinadas injusticias racial, Cuba estaba muy por adelantado de ejemplos tan nobles como los Estados Unidos. Sí, el tema ya, como dice el autor y usted y Julio, es bien complejo, la verdad que daría para muchísimo más. Pero fíjate que Martí era una preocupación en él, y en el Manifiesto de Montecristo lo menciona, dice, de un temor se está hablando en Cuba ahora, y es de que esto es una guerra racial, y no es así. El negro va a estar junto al blanco, el blanco junto a no sé qué, todo el mundo mano a mano, o sea... efectivamente, dígase hombre y se ha dicho todo. Efectivamente, o sea que en la época lo que se pasó dentro y fuera del Ejército Libertador, ya no solamente para luchar contra un asociado, contra un gobierno de ocupación, contra un régimen colonial, fue tremendo, no solamente en ese enemigo visual que tenía, sino también dentro de las propias tropas. La historia nuestra está llena de ese tipo de eventos que de alguna manera nos hace a nosotros lo que somos hoy como pueblo, y lo que es el cubano, que tiene absolutamente de todo, es un abanico de valores y también de defectos. Yo creo que yo me siento orgulloso de ser así también, déjame decirlo. O sea, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? Sergio. Gracias a ustedes, porque solamente conociéndonos nosotros y explorándonos, algún día quizás podamos resolver los problemas de la nación cubana, y yo creo que espacios como estos permiten saber quiénes somos y qué podemos hacer. Darte las gracias por el libro, que realmente, bueno, tú me habías invitado a estar en la mesa, yo no soy historiador, yo soy una persona que lee la historia,
pero realmente fue una lectura que disfruté muchísimo en lo personal, porque es un libro de historia ameno, que es algo que a veces uno echa de menos en los libros de historia. Entonces, realmente gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a la doctora y entonces a Julio y por supuesto a ti, y bueno, ahora José Raúl va a firmar los libros. Muchas gracias a todos.